Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 13. La maldición que nos une ahora. Un poco más de 3 semanas después del semestre, los estudiantes de primer año comenzaban a familiarizarse con sus compañeros en la clase de combate. Y rápidamente se estaba haciendo evidente que el líder del equipo de Viliria carecía gravemente de habilidades de combate. Aunque no era tan malo como algunos de los peores que había visto Viliria, un ejemplo brillante fue ese hombre con el uniforme robado y manchado de excrementos de una orden de caballeros que huyeron de sus deberes, que no parecían pensar que había siempre un problema que no podía resolverse moviendo su espada recta y Iritil con salvaje abandono, y estaba convencido de que el escudo de la cresta de hierba era la mejor herramienta de bloqueo que existía. Aún dejaba mucho que desear. Por ejemplo, el rubio estaba recibiendo sus dientes metafóricos pateados por Cardin, quien aún tenía que asestar un solo golpe contra Viliria en las 4 revanchas que había exigido hasta el momento. Winchester acababa de darle un rodillazo a Jaune en el riñón, y ahora estaba en el suelo, mientras el hombre más corpulento levantaba su masa para terminar el trabajo. Justo a tiempo para que sonara un timbre cuando el profesor Godwich llamó a la pelea, y procedió a reprender a Jaune, gritando que habían pasado semanas sin que él mostrara ni siquiera una mejora básica. Cuando Glinda se volvió hacia el resto de la clase para contarles sobre el próximo festival vital, aparentemente un torneo de lucha que albergará a estudiantes de todos los reinos, en el que Viliria no pudo participar debido a su actual falta de aura, Pirra miró a un Jaune cabizbajo con una expresión comprensiva. Viliria simplemente agregó a hablar con Jaune sobre los problemas que lo atormentaban a su lista de tareas pendientes, mientras lo levantaba con un brazo, para su sorpresa, y luego se unió a Pirra mientras caminaban hacia la cafetería. 10 minutos después, Nora estaba contando una historia ridículamente adornada en la mesa en la que Junapri y Ruby estaban comiendo, siendo interrumpida en cada frase por un Ren claramente exasperado, quien corrigió cualquier invento que acababa de hacer. Black estaba leyendo un libro. Weiss había sacado un archivo antes para trabajar en sus uñas, pero lo había reconsiderado y estaba mirando al camaleón, que se había convertido en un obstáculo inesperado para ella. Jan estaba observando la historia de Nora con gran atención, mientras Ruby y Pirra miraban a Jaune abatido. Viliria simplemente observó, su almuerzo empacado en su almacenamiento para poder comer en su tiempo libre más tarde, en un ambiente más solitario. Finalmente, Pirra habló y preguntó si Jaune estaba bien. Dijo un poco convincente: «Oh, sí, ¿por qué?». En respuesta: «Es solo que pareces un poco, no está bien», intervino Ruby. «Y con no está bien, quiere decir que es descaradamente obvio que algo anda mal», dijo Viliria sin rodeos. «Chicos, estoy bien, en serio, miren». Dio una sonrisa aún menos convincente mientras levantaba el pulgar. «Jaune», dijo Pirra, finalmente teniendo suficiente, «Cardin se ha estado metiendo contigo desde la primera semana de clases». «¿Cardin?» «No, solo le gusta jugar, ¿sabes?». «Práctico Jo, es un matón», interrumpió Ruby, entrecerrando los ojos. «Entonces menciona una vez que me intimidó», respondió Jaune. «Puedo nombrar 3, dijo Viliria, en mi cabeza, y estoy segura de que podría recordar más si me tomara un minuto. Ya sabes, somos tus compañeros de equipo, Jaune. Si alguna vez necesita ayuda, puede pedirla», dijo Pirra. «Oh». Nora se insertó de repente en la intervención no oficial. «Le romperemos las piernas». «Eso parece un esfuerzo excesivo, Nora». «¿Por qué no literalmente le prendió fuego en el culo?», ofreció Viliria, parpadeando su llama de piromancia para enfatizar. «Puedo respaldar eso», dijo Jan. «Chicos, de verdad», Jaune aplacó, «está bien. Además, no es como si él solo fuera un idiota para mí. Es un idiota para todos». Como para puntuar su oración, una voz femenina gritó: «¡Ay, eso duele!». Y la atención del grupo se dirigió a otra mesa, donde Cardin y su cohorte estaban acosando a otro estudiante.
Ella era un fauno conejo, con cabello largo castaño, sus orejas de animal tenían el mismo tono y ojos color avellana, actualmente con el uniforme escolar. Y Cardin tiraba de una de sus orejas mientras su equipo se reía del espectáculo. A la izquierda había un hombre con un mohawk verde pálido y la cabeza, por lo demás, rapada. De ojos azules y piel pálida, llevaba una hombrera verde con pinchos en el brazo izquierdo, un chaleco con las mangas arrancadas y una camiseta gris sin mangas debajo. Entre sus codos y muñecas había dos mangas rasgadas con un pájaro con alas extendidas en cada una, y pantalones grises con un cinturón gris completaban su pobre declaración de moda. Como ex habitante de Lothric, Billy estaba íntimamente familiarizada con el fenómeno conocido como Fashion Souls, donde varios fantasmas apagados y de todos los colores se mezclaban y combinaban combinaciones de conjuntos de armaduras para lucir bien, en lugar de protección. Ella era culpable de lo mismo, aunque al menos consideró que beneficios proporcionaría la armadura más allá de una apariencia intimidante. Este pobre ejemplo de humanidad fue Russell Trush, socio de Cardin. Junto a él estaba Dove Bronzewing, un chico de cabello castaño claro, piel clara y un constante entrecerrar los ojos que realmente hacía difícil discernir el color de sus pupilas. En una asombrosa muestra de variedad, su bufanda negra complementaba su camisa y pantalones negros, y hacía juego con la armadura marrón en sus hombros y parte superior del torso, junto con los brazaletes en sus antebrazos. Sus botas hasta la rodilla también eran de un tono marrón sorprendentemente original. El equipo fue completado por Skylark, que tenía un sentido de la moda similar al de Dove, excepto que su conjunto y cabello eran grises. Ni siquiera se molestó en cambiarse la camisa y los pantalones para que no coincidieran con los de Dove, y su armadura estaba en los mismos lugares que la del chico anterior. Cardin continuó tirándole de las orejas, mientras su equipo se reía de sus continuas súplicas para que desistieran, hasta que fueron interrumpidos por alguien que se aclaró la garganta. Volviendo a donde ella había estado sentada, Ruby y JNPR se dieron cuenta de que ninguno de ellos había notado que el mago residente se ponía de pie y caminaba hacia los intolerantes. Yes. Cardin arrastró las palabras, soltando la oreja de la niña fauno. Se las arregló para evitar que sus ojos se agrandaran al darse cuenta de que Biliria era la que estaba frente a él, pero la repentina rigidez de su postura también traicionó su aprensión. Eres va a dejar de acosar a esta chica. Has sido ir a pedir perdón a esta chica para acosarla. Has sido nunca va a acosarla de nuevo. Y entonces usted y sus compinches se va a conseguir la acogida fuera de esta cafetería, Biliria dijo, en un tono de voz uniforme. ¿O qué? Cardin respondió, poniéndose de pie, mirando a la Iritillian aproximadamente donde estarían sus ojos debajo de su máscara. Claramente estaba más seguro con su equipo a sus espaldas. O te haré a ti, dijo Biliria, con un trasfondo de hostilidad. Cardin se echó a reír, poco después se unió a su equipo, antes de ir a agarrar la oreja de conejo de la otra chica nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, de repente se encontró con la mano contenida en el agarre de hierro del guantelete del bailarín, las garras de los dedos cavando lo suficientemente profundo como para hacer parpadear su aura. Bueno, comenzó Biliria con una voz práctica, nadie puede decir que no traté de resolver esto pacíficamente. Después de lo cual ella inmediatamente lanzó su otro puño en un puñetazo, golpeando a Cardin en la cara, enviándole el culo sobre la tetera, volteando la mesa y llevándose a Russell con él al suelo. Dove y Sky inmediatamente se pusieron de pie de un salto, saltaron la mesa e intentaron lanzar sus propios golpes contra la chica con armadura. Biliria interceptó el puño de Sky, tirándolo hacia adelante y golpeando un codo en su nariz antes de sacar sus piernas de debajo de él. Inmediatamente después, agarró el puño derecho de Dove, luego el izquierdo, y luego extendió los brazos para acercarlo mientras golpeaba su cabeza hacia adelante para golpearlo con la rejilla del velo de bailarín en un violento cabezazo. Cuando se tambaleó hacia atrás, ella cerró el espacio que había hecho y aterrizó el extremo puntiagudo de su bota directamente entre sus piernas. Los hombres en la cafetería colectivamente hicieron una mueca de simpatía mientras bajaba, ya que incluso con su aura suavizando el golpe, gritó con una voz varias octavas más alta de lo normal. Oyendo pasos detrás de ella, Cardin y Russell finalmente se habían desenredado y se lanzaron a la refriega.
Biliria giró alrededor de un enmaquer del líder del equipo, usando su propia mano para detener un golpe de Russell, antes de golpear con el otro puño en su riñón, enviándolo a tropezar de dolor. Capaz de tomarse unos segundos para concentrarse únicamente en Cardin, esquivó 2 golpes antes de intentar contraatacar por su cuenta. Cardin agarró su puño que se aproximaba y siguió con su primer golpe exitoso a la niña desde que había comenzado el año escolar. Su puño se estrelló contra el velo del bailarín lo suficientemente fuerte como para hacer que su propia aura estallara, y hubo un crujido distinto de una nariz quebrada cuando la cabeza de Biliria se echó hacia atrás. Biliria respondió con una violenta patada en la espinilla, lo que hizo que su agarre se aflojara lo suficiente como para poder soltar su brazo y darle un revés en la cara. Mientras ambos retrocedían, a Cardin se le unió Russell y Dove empezó a levantarse. Biliria extendió la mano y llamó a un frasco de jade lleno de un líquido anaranjado ardiente. Vertiendo apenas un bocado más allá de su velo, lo descartó, sintiendo que el cartílago de su cara se volvía a unir mientras giraba su cuello y crujía sus nudillos. Corriendo hacia Cardin, quien intentó golpearla, ella simplemente saltó, evitando el golpe y saltando por encima de su hombro, cerrando la brecha con Dove en 2 saltos, agarrando un lado de su cabeza, volteándolo sobre su espalda y golpeando su puño en su cara hasta que su aura se rompió. Ella conectó 2 golpes más para romper su nariz y dejar inconsciente a un segundo oponente. Justo después de esto, Cardin la agarró por los hombros, y antes de que pudiera reaccionar, la arrojó a la mesa, donde aplastó la madera por el impacto. Russell corrió y fue a patearla mientras ella estaba en el suelo, pero ella agarró un pedazo de banco astillado, que absorbió el primer golpe, y le dio tiempo para agarrar su pierna y tirar, enviándolo al suelo. Antes de que pudiera aprovechar esto, tuvo que rodar fuera del camino de un pisotón de Cardin, usando sus manos para levantarse lo suficiente como para balancear sus piernas debajo de ella, siguiendo con una voltereta hacia atrás para hacer más espacio. «Malditos gankers», escupió, corriendo hacia adelante, haciendo una finta hacia Cardin, quien lo compró con anzuelo, sedal y plomada. Habiéndose comprometido a un ataque que no podía golpear, Biliria tuvo rienda suelta para correr hacia Russell, golpeándolo con un control de hombro, antes de girar en una patada que lo envió volando. Dándose la vuelta, tomó un puño en el estómago del líder de CRDL, ignorando el dolor mientras agarraba su garganta con una mano. Cuando Cardin le llevó ambas manos a la muñeca para arrancársela, la otra mano salió disparada hacia adelante como una serpiente enroscada, y 2 dedos puntiagudos se clavaron en sus ojos. Su aura se aseguraba de que no perdiera la visión de forma permanente, pero Biliria estaría condenada si no lo lastimaba como la lava de Izalit. Cegado, aunque temporalmente, no pudo evitar que la mujer se pusiera detrás de él, levantándolo y golpeándolo de cabeza contra el suelo. Su aura estalló, y luego se hizo añicos con la patada de cuerda que ella siguió, lo que lo envió rodando por el suelo mientras ella caminaba para acortar la distancia que había hecho, antes de pisotear la parte posterior de su cabeza para noquearlo. Dándose la vuelta, miró a un Russell de repente mucho menos seguro. Biliria dio un paso hacia él y él retrocedió. Luego otro y otro. «Bien», ella preguntó. «No tengo todo el día. Sigamos con esto. A menos que de repente hayas decidido desarrollar un cerebro y desees salir de esta habitación por tus propios medios». Tomando la oferta, Russell dio otra media docena de pasos hacia atrás, antes de darse la vuelta y huir de la cafetería, pero no antes de escuchar a Biliria gruñir: «Supongo que tú eres la lista, entonces». Examinando los daños en el banco, sacó su bastón y le echó una reparación, antes de volverse hacia la mortificada chica Fauno que acababa de ver pasar la pelea. Incluso ahora, alternaba entre mirar fijamente a Liritilian y las formas inconscientes y propensas de las 3/4 partes de CRDL. «No puedo soportar a fanáticos como ellos», dijo Biliria. Con un tono de voz más preocupado, preguntó: «¿Está bien, señorita?» «Sí», se las arregló para salir finalmente. «Tenías que», era la forma más rápida de hacer que esos idiotas se detuvieran. Los idiotas como ellos solo aprenden de la fuerza, por lo que alguien que limpia el piso con ellos debe martillar el mensaje. «Gracias, supongo». Ella respondió. «No hay problema, el apagado se apagó». «Oh. Soy Velvet».
Velvet Escarlatina, parte del equipo XFI, N/A. COFE. Equipo de segundo año, ¿verdad? Sí. Viliria tarareó un reconocimiento. Recomendaría sentarse con mi equipo, dijo, señalando con el pulgar a sus amigos estupefactos, aunque Blake se veía especialmente perplejo y miraba a Viliria de manera mucho más diferente de lo que lo había hecho anteriormente. No se preocupe, son mucho menos propensos a las soluciones directas que yo. Luego se volvió para dirigirse al resto de la silenciosa cafetería. Todos deberían estar avergonzados de ustedes mismos. Están entrenando para ser cazadores, protectores de los inocentes. Sin embargo, ni siquiera se molestarán en proteger a uno de los suyos. ¿De uno de los suyos? Esperaba que esta institución tuviera estándares similares a las espadas de la luna negra, pero parece que me equivoqué, terminó, dándose la vuelta y tomando la salida opuesta al lado por el que había salido Russell. Velvet se acercó con cautela a JNPR y Ruby y preguntó, ¿está bien si me siento aquí? Sí, dijo Jaune distraídamente. Luego preguntó, ¿alguien puede decirme lo que acaba de pasar? Blake suavemente puso una marca en su página, cerró su libro y dijo, Viliria acaba de darle una paliza a CRDL porque estaban acosando a un fauno. Y voy a ir tras ella para ver si está bien, terminó. Mientras se ponía de pie, iré contigo, dijo Ruby. No. Blake gritó, casi aterrorizado. Intentó cubrir su error añadiendo, obviamente se fue a desahogar. Traer a más gente no la ayudará. Oh, dijo Ruby, apaciguada. Bueno, buena suerte Blake. Gracias, Ruby, respondió la Ravenete con una leve sonrisa, antes de moverse hacia la misma puerta que dejó Viliria. Blake encontró a Viliria en el techo, mirando hacia Vale en la distancia. Blake se acercó a ella y, además de girar la cabeza para verificar quién se acercaba, Viliria no dio ningún otro reconocimiento. Ambos contemplaron la ciudad en un agradable silencio. Oye, Viliria, preguntó Blake. Cuando no obtuvo respuesta, continuó. Quería agradecerle por ayudar a Velvet. Podrías haberla ayudado, finalmente habló Viliria, sonando agotada. Todos ustedes podrían haberla ayudado. Sin embargo, yo fui la única persona que lo hizo. Y estoy seguro de que voy a recibir una mierda de Ospin y Godwitch por lo que hice. Bueno, al menos Godwitch. Resolví la situación de la forma en que lo hice, pero probablemente esté de acuerdo en privado con ella en que es necesario que los bajen. Y Ospin simplemente me dará una palmada en la muñeca. Valora demasiado mis talentos únicos como para hacer algo serio, así que siempre que no cause un daño permanente. Lamento no haber ayudado antes, dijo Blake, cuando finalmente comenzó a poner las cosas juntas en su cabeza. Es difícil hacer lo correcto cuando sabes que eso también te pondrá un objetivo en la espalda. ¿No se supone que nuestro futuro trabajo es poner un objetivo en nuestras espaldas para que los inocentes de los reinos puedan dormir por la noche sin tener que preocuparse por la llegada de un Grimm a sus hogares? Nunca lo vi de esa manera, admitió Blake. Pero creo que finalmente te descubrí. Oh, respondieron los apagados. Se necesitó lo que acaba de pasar para que finalmente haga clic. Si bien no puedo averiguar de dónde vino tu magia, descubrí por qué eres tan reservado y por qué disuadiste a la gente de mirar en tu pasado. ¿Por qué tu propio equipo no ha visto cómo te ves? ¿Por qué comes tus comidas solo? ¿Por qué incluso tu foto en la clase de combate es solo la máscara? Iritil no es real, es solo una tapadera que puedes recuperar convenientemente con tu magia. Reunió su valor, segura de que tenía razón, y se preparó para lo que estaba a punto de hacer. ¿Y por qué sería así? Preguntó ella de una manera desconcertada. Porque es una forma de ocultar cómo te ves. Es la misma razón por la que no dudaste en intervenir para ayudar a Velvet. Eres un fauno. Pero, no estás solo. Blake se acercó al moño que tenía encima de la cabeza, lo deshizo y le reveló a la hija del Valle Boreal un par de orejas de gato tan negras como su cabello. Su corazón casi se detuvo cuando Viliria la miró. En realidad esperaba algo así por un tiempo, comenzó Viliria. Quiero decir, era bastante obvio, considerando que tienes una obsesión con el pescado, nunca quitas el arco, y nunca lo he visto aplastado por el viento ni una sola vez. Y luego,
Cuando alguien realmente hace su investigación, el apellido no es exactamente anónimo. Pero felicidades, Blake Belladonna, tienes la mitad de razón. Técnicamente, las 3/4 partes, en realidad. A Blake se le heló la sangre cuando dejó de respirar. Ella tragó, repentinamente a la defensiva. ¿Qué quieres decir? De repente se arrepintió de no tener su arma sobre ella, especialmente considerando que Viliria tenía todo un arsenal a un pensamiento literal de distancia. Iritil es una tapadera. La ciudad ya no existe. Pero lo hizo una vez. Sin embargo, no soy un fauno. Sin embargo, de todos modos, tampoco soy exactamente humano. La única razón por la que Blake no se había escapado era la adición de esa última frase. ¿Qué significa eso? ¿Confías en mí, Blake? No lo sé, respondió ella, tratando de averiguar en qué ángulo estaba trabajando Viliria. Me revelaste un secreto importante tuyo. Deseo responder de la misma manera, para tranquilizar tu mente. Pero preferiría no hacerlo aquí. Esto es algo que no se puede escuchar. ¿Y por qué necesito tu confianza para eso? Preguntó, su mente dando vueltas a través de las posibilidades. Conozco un milagro que le permite a uno teletransportarse. Lo he visto suficientes veces para replicarlo, pero nunca encontré una historia para él. Puedo lanzarlo, pero se necesitan unos buenos 5 minutos para hacerlo. La teletransportación es una bendición increíble, pero no es exactamente útil en combate cuando necesitas detenerte y pedirle a tu oponente que espere pacientemente y cuente hasta 300 para hacerlo. Blake estaba a punto de derribar una trampa obvia cuando la enigmática mujer agregó: juro por el nombre de Gwendolyn que no hay ningún engaño o traición planeado por mi parte. Realmente solo deseo mudarme a un lugar más apartado para esto. Blake tuvo que admitir para sí misma que sabía muy poco sobre Viliria, pero una cosa que sí sabía era que la mujer era sorprendentemente religiosa, pero no de una manera fanática. Honestamente, ella reverenciaba a su panteón, especialmente a Gwendolyn, lo que tenía sentido cuando juró un pacto con él. Pero entonces, si Iritil no existía más, lo que le ha pasado, en contra de su mejor juicio, decidió darle a Viliria el beneficio de la duda, únicamente por el mérito de defender a Velvet. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Solo párate cerca de mí mientras lo lanzo, dijo, alejándose del borde del techo mientras tocaba el timbre. Blake obedeció y observó con una sensación general de nerviosismo y temor como un círculo blanco, luego un conjunto de runas, luego otro círculo blanco se grabó alrededor de Viliria en el transcurso de los siguientes minutos. De repente, brillaron increíblemente más, antes de que su visión fuera reemplazada por un destello de blanco. Cuando parpadeó los puntos fuera de su visión, lo primero que notó fue un ruido crepitante. Volviéndose hacia él, vio la hoguera que había engendrado del anciano nunca más durante la iniciación. Mirar a su alrededor confirmó que acababan de pasar de Beacon a la mitad del camino a través del bosque Esmeralda en menos de un segundo. Cuando abrió la boca para expresar su preocupación más urgente, Viliria se le adelantó. No tienes que preocuparte de que Grimm esté al acecho. La hoguera naturalmente protege a las entidades hostiles y no inteligentes. Mientras no te alejes y traigas una aquí, no se acercarán. Bien, dijo Blake. Estamos aquí, empieza a hablar. Siento que sería mejor si mostrara en lugar de hablar, respondió Viliria. Se alejó un poco y arrastró una piedra de la mitad de su tamaño para usarla como asiento. Respiró hondo y luego alcanzó el velo de la bailarina y se lo quitó. Sus ojos heterocromáticos se encontraron con los de Blake mientras le daba una sonrisa amarga. Tampoco estaba mintiendo sobre mi piel. Sentada en la roca, de espaldas a Blake, respiró hondo de nuevo, y luego la pieza del pecho y los guanteletes se quemaron en una ráfaga de brasas. Si bien tenía una tira de tela blanca que cubría la parte superior del pecho, que una parte oscura en la parte posterior de la mente de Blake notó que podría rivalizar con la de Jan, y también se maravilló de lo bien que la ocultaba su armadura. Eso era lo último que estaba notando mientras luchó por registrar lo que estaba viendo. En la parte posterior del hombro derecho de Viliria, un poco más pequeño que el diámetro de un puño cerrado, un círculo de fuego ardía en su piel, el interior del cual estaba completamente negro, a pesar de que el sol brillaba sobre él.
Blake honestamente no pudo reunir las palabras para preguntar qué estaba viendo. Finalmente, Viliria decidió explicarlo ella misma. Ese círculo ardiente, es mi signo más oscuro. Mi maldición. Una vez fui humano, pero ya no. Mientras esa marca descansa en mi alma, soy no muerto. No he envejecido ni un solo día desde que desperté después de una herida fatal. Y cada vez que me matan, simplemente renazco en la última hoguera que visité. ¿Eres inmortal? Blake finalmente se las arregló. Cuasi inmortal, corrigió el no muerto. Usted puede matarme. Voy a volver. ¿Cuál es el truco? Astuto de tu parte. No sería una maldición si fuera beneficioso, ¿verdad? Cada vez que muero, pierdo algo de mí mismo. Algunos de mis recuerdos, que nunca volverán. Lo mismo sucederá si alguna vez me falta el voluntad de seguir adelante, o falta de un propósito por el que luchar. Ella dudó por un momento. Si lo perdiera todo, me quedaría como un hoyo sin sentido, un cadáver desgarrado y desecado que solo se ve obligado a matar a todo lo que esté cuerdo a su alrededor. Y solo entonces las cosas sin sentido que nos permitieron morir de verdad. Me vería algo así como esto. Cuando terminó de hablar, extendió la mano izquierda, los dedos tocaron ligeramente la marca en su hombro, estremeciéndose mientras lo hacía. Una ola de fuego salió del círculo, quemando su piel donde quiera que la tocara. Atrás quedó la carne negra reseca, arrugada y curtida, el cabello de una calidad significativamente peor, y cuando se dio la vuelta para encontrarse con la mirada de Blake. De hecho, dio un paso atrás cuando se enfrentó a dos cuencas oculares vacías, salvo por dos puntos rojos en un grotesco facsímil de pupilas. Soy vieja, Blake, dijo con una voz seca y ronca, mayor que Ospin, mayor que Beacon, mayor que Vale. Lo suficientemente mayor para recordar una época en la que este mundo no se llamaba Remnant, lo suficientemente mayor para haber vivido antes. Grimm existió, aunque eso es un escaso consuelo cuando las cosas que habitaban en la oscuridad de mi época eran peores. Soy lo suficientemente mayor para recordar una época en la que la luna en lo alto estaba completa, y estudié cómo luchar bajo la tutela de los últimos dioses de Anor Londo. ¿Qué edad son usted? Blake finalmente encontró su voz y preguntó. A decir verdad, no lo sé, respondió el cadáver animado. Pasé la mayor parte de mi existencia inconsciente en el horno. Dado que el mundo no sabe nada de la maldición, probablemente soy el último de mi especie. Entonces, ¿qué es cierto sobre tu pasado? Nací en Iritil. Mis padres eran así de terribles. Las historias de mis dioses son verdaderas, y realmente no sé si hay verdad detrás de las tuyas. Alcanzando su signo oscuro, invirtió el proceso que había pasado sobre ella, recuperando su piel y volviéndose a vestir, colocando su máscara sobre su cabeza nuevamente. ¿Blake? Preguntó con su voz normal. ¿Puedes prometerme algo? Yo no, todavía estoy procesando esto. Eres un cadáver viviente, eres antiguo, hay dioses literales, realmente he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he muerto. Recuerdo los recuentos de casos específicos, como las muertes por caídas, pero el total general se ha ido. Ella hizo una pausa. Eres una de las 3 personas en esta era que han visto mi cara. Eres la única persona además de mí que sabe lo que soy. Si alguna vez me perdiera, si alguna vez me volviera vacío, necesito que me prometas, que me matarás para siempre. No puedo simplemente. Por favor. Por primera vez en la memoria de Blake, Viliria suplicó. Si me pierdo en la maldición, lo que quede atrás solo llevará mi cadáver desecado. Por tu bien, por el bien de nuestros amigos, por mi bien, necesito que jures que me dejarás descansar si lo peor sucedió. Los pensamientos de Blake dieron vueltas en su cabeza, pero decidió que este era un problema del que no podía huir. Bien, finalmente salió. Júralo. Necesito que jures que lo harás. Te juro, que si realmente te pierdes, si no hay nada que pueda hacer para salvarte, evitaré que lo que queda de ti lastime a la gente por cualquier medio necesario. Las palabras tenían un sabor horrible de pronunciar, pero reconoció que era necesario decirlas. Gracias, susurró Viliria. Blake se acercó y se sentó a su lado durante unos minutos, poniendo un brazo vacilante alrededor de la otra mujer mientras respiraciones temblorosas entraban y salían de ella.
He perdido tantos amigos a lo largo de mi existencia, habló Viliria de nuevo. Para la maldición, para otras cosas, la mayoría de sus muertes de las que tengo conocimiento fueron de naturaleza violenta, y no sé qué les pasó a algunas de ellas, que de alguna manera se sienten peor. Mi mayor y más profundo temor es olvídalos. Escribí sus nombres en una lista que miro todas las noches, dijo, sacando un pergamino con más de una docena de nombres garabateados en él. Ella tragó, antes de continuar con voz temblorosa. Pero todavía temer que voy a olvidar su nombre. Porque si yo no los recuerdo, ¿quién lo hará? Viliria sostuvo la lista con manos ligeramente temblorosas, probablemente repasando los nombres repetidamente, mientras Blake finalmente controló sus pensamientos y descubrió lo que necesitaba decir. ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué? Dijo Viliria, girando su yelmo hacia Blake. Si supiera sus nombres y quiénes eran, entonces, si lo olvidas, podría recordártelo. Entonces, ¿por qué no me dices sus nombres y me hablas de ellos? Me gustaría eso, respondió el apacible en voz baja. Cuando Viliria pronunció el primer nombre de la lista, Blake pudo decir honestamente por primera vez en mucho tiempo que estaba orgullosa de sí misma, y no solo por enfrentar un problema en lugar de huir.